Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Frente Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto volver a saludarles en este espacio. Aquí en Frente Regional por las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Vamos a conversar post elecciones primarias presidenciales del oficialismo en este caso y con una contundente victoria por parte de Janet Jara, militante del Partido Comunista, ex ministra del Trabajo del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y para eso estamos con una militante histórica del PC acá en la región del Biobío, miembro además del Comité Central del Partido Comunista, me refiero a Tania Concha. Tania, ¿cómo le va? Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación y realmente voy a decirlo como lo dijo nuestra candidata, ¿no? Y hoy candidata del oficialismo es Janet Jara. Venimos a ofrecer el corazón, eso. Perfecto, a ver. Bueno, desde hace ya algunas semanas se venía hablando, se venía diciendo por parte de expertos, de analistas, que Janet Jara podía ganar estas elecciones primarias. Bueno, esto se concretó ya durante esta jornada de día domingo. Me imagino que ustedes, trabajando en terreno, además también cualquier persona que levanta una candidatura siempre dice, no, es que yo la levanto porque estoy seguro que voy a ganar o tengo chances de ganar. ¿Pero esperaban esta victoria tan contundente? Sí, ¿sí? A mí no me caía la menor duda, tal vez no en lo contundente del 60%, ¿no? Okay, claro, eso me refería a eso sí. Yo esperaba sí y pensaba que la ex ministra Carolina Toá iba a tener una mayor votación y un mayor compromiso, ¿no? Pero cuando uno acompañó a Janet, ¿no? En las dos visitas que pudimos hacer, aparte que nosotros hace muchos años somos ambas miembros del Comité Central de nuestro partido, es como, para traducirlo, ¿no?, al lenguaje común y corriente y que nos entienda todo el mundo, es la Dirección Nacional, ¿no? Somos miembros de esa Dirección Nacional, donde incluso con Guillermo Tellé, presidente, ¿no?, de nuestro partido fallecido, logramos algo muy histórico en un momento, y eso fue estar con un 40-60, fuimos el primer partido que tenía 40-60 mujeres, ¿no? 40% mujeres en el Comité Central, y hoy día somos el 50-50. Y eso para nosotros como partido evidentemente es muy importante, pero también eso es algo que queremos y nos sentimos orgullosos, que sobre todo las mujeres que respaldaron esta elección, y eso por eso quiero llegar a eso, así como los jóvenes y las chiquillas y los chiquillos lo sepan, ¿no? Y eso nos pone inmensamente contentos porque a mí me tocó estar ayer en Coronel, la comuna, ¿no? Yo resido, vivo, fui concejala de la comuna Coronel. Mi gran parte de mi votación también en el ejercicio, ¿no?, del cargo público como consejera regional se basa en la confianza de los ciudadanos y las ciudadanas de Coronel, y estuve ahí en el liceo comercial y muy contenta, aparte de los vocales, un saludo nuevamente, hicieron un trabajo espléndido, jóvenes entusiasmados también con este proceso democrático, y vimos muchos jóvenes también votar por la Janet, ¿no? El senador Gastón Saavedra manifestaba que la victoria de Janet Jara se debía a la baja participación durante las primarias el día de ayer, que probablemente si hubiese ido más gente a votar, Toá tenía más chances, o a lo mejor incluso ganaba, según lo que él manifestaba. Sí. ¿Lo cree tan así? ¿Hay también una obediencia ahí también del Partido Comunista, de que la gente, como correspondía, fue a votar también? Si nosotros solamente podríamos decir, esta es la votación histórica de nuestro partido, o estos son los fieles militantes de la votación que nos respaldan, ¿no? Cuando uno ingresa al CERVEL y dice 48.000 hasta 50.000, ¿no?, adherentes inscritos por nuestra colectividad. No lo creo así. Yo creo que Janet tiene la capacidad, y por eso también el debate que se dio en ese histórico pleno, quinto pleno de este año del Comité Central, que con todo orgullo quiero también decirlo, ¿no?, me tocó presidir, se demuestra justamente por sus cualidades, ¿no?, y sus cualidades personales y de liderazgo. Y eso es lo que define muchas veces un hito político, ¿no? O eso define el estado de ánimo de la ciudadanía.
¿cómo llego yo al ciudadano común y corriente, al que no piensa igual que yo, al que no tiene las mismas ideas? ¿Cómo transmito empatía, cómo transmito confianza, ¿no? Y yo creo que ahí, sin duda, de los 4 candidatos, la candidata y nuestra ahora candidata presidencial del oficialismo tenía una gran ventaja, y la tenía porque por eso la visita y las 2 visitas que hizo sobre toda la provincia de Concepción fueron tan exitosas. Yo la acompañé cuando aún ministra, no podíamos avanzar en la plaza porque todo el mundo quería sacarse foto. Y cuando tú ves no solamente militantes del partido o adherentes, o simpatizantes o amigos o familiares de la militancia, no, es la gente, como digo yo, que anda en la calle, que siente el frío y que también estos largos excesos de trabajo, y muchos adultos mayores que yo también quiero saludar con mucho cariño. Se lo quería preguntar un poco más adelante, pero ya que está hablando un poco de aquello, se lo pregunto de inmediato. Y usted también, por supuesto, comenzó la entrevista, la conversación el día de hoy, manifestando lo siguiente, lo mismo que ella. Hoy vengo a ofrecer mi corazón. Así comenzó su discurso anoche tras ganar estas primarias. Es un tono diferente al que nos tiene acostumbrado el Partido Comunista, podríamos decir. Me refiero, por ejemplo, Gladys Marín. Todos hemos revisado sus discursos, su forma de comunicarse, Bárbara Figueroa también. Usted también es bastante directa, muy clara, siendo consejera, siendo concejala. Es un tono distinto, no peor o mejor, es un tono distinto. ¿Para qué hablar de Guillermo Tellier también, Lautaro Carmona? En fin, estoy hablando de algunos personajes que son importantes dentro de la historia comunista de los últimos años. ¿Para qué decir también Daniel Jadwe? ¿La diferencia está en la forma ahora? ¿En el tono, en cómo digo las cosas, en cómo comunico? ¿Es la forma la distinta? No sé si se bien entiende. ¿Es el envoltorio, es la forma diferente de hacer las cosas ahora, pero el fondo es el mismo? Por eso lo quiero decir, con Janet, ¿no? Compartimos muchos años ya, 3 elecciones, cada 4 años tenemos elecciones de direcciones en nuestro partido, sean comunales, regionales y a nivel nacional. Por lo tanto, llevamos ya 12 años juntas en el Comité Central, y Janet siempre ha hablado como ha hablado. Cuando uno ve también las imágenes, cuando fue dirigente estudiantil, etcétera, su voz es esa. Y yo creo que eso también es el reflejo del Partido Comunista de Chile y la diversidad que tenemos. Y en nuestro partido hubieron muchos más, por supuesto, ¿no? De los recién nombrados, Gladys, sí, Bolodia, sí. Quiero recordar un gran también Premio Nacional de Literatura, etcétera, Neruda, Luis Corbalán, uno de nuestros presidentes o secretarios generales de nuestro partido, que tuvo la capacidad de una política de alianza histórica, y eso es algo, creo, que hoy día queremos también, y quiero recalcar en esta entrevista, en esta importancia, que en la historia del Partido Comunista de Chile, que es muy diferente a otros partidos comunistas, y eso es de toda lógica también, ¿no? Somos el resultado de lo que es Chile, de lo que es la historia de Chile también. El partido siempre ha tenido la capacidad de las políticas de alianza, y eso lo hemos demostrado con lealtad, con temblanza, ¿no? Y en eso yo creo que nadie nos podría tampoco arrinconar en un lugar donde muchos nos quieren arrinconar, como que somos los violentos, lo exaltado, y cuantos otros, ¿no? Nombres le podría yo de la larga historia también decir, y de algunos incluso llamados a la violencia que recibimos hasta por desconocidos en las redes sociales, que las generaciones más jóvenes eso lo entienden como violencia política contra las mujeres, ¿no? Tania se lo preguntaba por qué. Claro, está el cambio en el tono y en la forma de comunicar. Se habla también bastante de esta cercanía que tiene, o no cercanía desde una amistad, no, pero que se parece mucho, por ejemplo, en la forma de comunicar, de hablar, de ser, incluso con Michelle Bachelet, la expresidenta de nuestro país. ¿Por qué yo le decía esto? De la forma, pero el fondo está. Porque, por ejemplo, el presidente del PC, Lautaro Carmona, manifestaba y decía que se debía comenzar con un nuevo proceso constituyente. Pero la candidata dijo, no, eso no está dentro de mis planes, eso no está dentro de mis propuestas. Entonces, claro, es como contradictorio. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar?
con las propuestas de Janet Jara o con lo que el partido quiere también? Respecto, por ejemplo, de este punto, este nuevo proceso a una nueva carta fundamental, por ejemplo. Mira, yo creo que hoy día ya, evidentemente, los partidos políticos, y eso es lo que yo esperaba, bueno, había que tal vez descansar, pero yo creo que todos los partidos políticos que conforman, ¿no?, el oficialismo, su primera tarea, y eso es reunirse, tienen que centrarse los equipos de campaña de todos los candidatos, la candidata Toa, como también de los otros dos candidatos, Vinter, ¿no?, y Federación Regionalista Verde, y trabajar sobre las propuestas, ¿no? Esto lo dijimos en ya varias ocasiones, si bien esta es una candidatura que la levanta el Partido Comunista, y la levantamos porque creemos profundamente que los cuadros o las personas que nosotros ponemos a disposición de estas tareas tienen que cumplir con ciertas características, y este era el momento para que Janet Jara fuera la candidata presidencial. Por eso el quinto pleno del Comité Central de esa dirección del partido fue un largo debate que se dio, y fue ella la que evidentemente nosotros hacemos síntesis, nos hacemos una votación, digamos, incluso los periodistas insistían, nos preguntaban, ¿no?, al presidente del partido, la autora Carmona, ¿cuántos votos en contra? No, es la discusión que cada miembro de esa dirección nacional da con argumentos en el debate, y que en definitiva no voy a hablar tampoco de la suma porque no lo es, pero concluimos que para este momento histórico la mejor candidata era Janet Jara, y yo creo que eso fue. Ahora, que se viene es la construcción de un programa que recoja no solamente las propuestas de cada uno de los candidatos presidenciales con sus equipos de campaña, sino algo que también es histórico, porque yo nunca antes había escuchado a un candidato o una candidata presidencial decir lo que Janet Jara dijo anoche, que íbamos a escuchar a los que no tuvieron ninguna participación, que se iba a conversar con los que tenían rabia, los que no se levantaron o los que no quisieron hacerse parte o los que entendían y los que en general no tienen ninguna esperanza. Y eso es muy importante, porque aquí no estamos hablando de otras frases que yo he escuchado así como para un poco también para hacer cuña para la prensa, que puede ser muy válido también ese discurso, esa forma de hacer política. Respecto, nosotros queremos representar los que rechazaron la constituyente, no. Aquí lo que queremos, y eso es muy importante, aparte de sumar las propuestas programáticas, ver en qué cosas estamos en común, por ejemplo, en temas de inteligencia, seguridad pública, yo creo que ahí todos los candidatos hicieron muchas propuestas similares, etcétera. Pero ¿qué más, no? ¿Y qué más puede cada uno aportar desde, por ejemplo, de la descentralización, como LED, ¿no? Etcétera? Pero eso va a ser ese el programa. Pero escuchar y sobre todo entender qué es lo que piensan, y eso también tiene que ir con un matiz, con una línea conductora dentro de las propuestas programáticas que tienen que venir para la elección definitiva presidencial. ¿Y un nuevo proceso constituyente es parte de esto? Porque claro, yo aquí tengo el programa exactamente, son y no está en ninguna parte. Páginas, y claro, no aparece en ninguna parte, pero sí lo dijo el presidente del partido. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Mira, ese programa, y eso otro, en el cuarto pleno, en el anterior de la elección, se trabajó en 4 comisiones, con todos los miembros del Comité Central, hombres o mujeres, que yo ya dije que estaban, participaron alrededor de 88, con una alta cantidad de participación. Trabajamos en 4 comisiones, la Comisión Políticas nos entrega una minuta respecto a los temas, etcétera, y se trabaja sobre esa propuesta. Lo que está ahí, o esas 7 páginas que se criticaron porque eran muy poco por esto, bueno, nosotros fuimos a primaria, y había que comprometer y hacer síntesis también de la discusión de lo que se dio. Se trabajó en esas 4 comisiones y ninguna de esas 4 comisiones refleja un nuevo proceso constituyente, porque entendemos, ¿no?, y eso está claro, que si bien las banderas no se van a enterrar en el sentido de que nunca más van a revivir, por ejemplo, en proceso de no más AFP, la misma candidata lo dijo,
lo dijo, ¿no? Que ese era uno de sus compromisos, y eso también tiene que de alguna manera que ver con esto lo que iniciamos como nuevo proceso constituyente. Chile a las dos propuestas dijo que no, ¿ah? Y eso hay que entenderlo, y eso es algo que refleja que los comunistas lo definimos como el factor subjetivo, y eso hay que reconocer. ¿Qué necesita Chile en este momento? ¿Qué necesita la ciudadanía? Que sus problemas más sentido, seguridad, salud, educación, transporte público, calidad de vida, ¿no? Salud mental, sean recogidos y encuentren rápidas soluciones. Y eso tiene que venir contundente al programa. Usted lo manifestaba, porque lo dijo anoche también Janet Jara, respecto de que hay que empezar a escuchar, incluso a quienes no estaban a lo mejor de acuerdo con nosotros o no votaron por nosotros. La ADC es parte también de ese proceso, un partido que ha sido muy crítico también con ustedes, con el Partido Comunista durante los últimos años. Pero, por ejemplo, anoche acá en nuestro canal, Erika Edo, en entrevista con nosotros, manifestaba que él nunca le había cerrado las puertas a una candidatura de Janet Jara si es que pasaba segunda vuelta. Pero se podría negociar, conversar, trabajar con la ADC. Por supuesto que sí, yo creo que eso lo hemos demostrado, porque no creo que Patricio Aylwin, con los solos votos o el expresidente Lagos, con los solos votos de lo que fue la concertación, haya sido elegido. Quiero recordar esas dos elecciones, porque creo que son muy importantes. Uno, porque sabíamos que era la transición democrática, las cuales evidentemente hubiéramos esperado muchísimo más, porque ver a un dictador sentado, a propósito, ¿no?, de los conceptos de los dictadores y las democracias en un congreso como lo que tuvimos con senadores designados, y el voto contribuyó también de los militantes y las militantes del Partido Comunista, así también con el presidente Lagos, ¿no? E incluso recuerden muy bien que eso fue una discusión interna también muy dura que tuvimos que dar, ¿no? Pero sabíamos que se estaba jugando en ese momento. Por eso la diferenciación, para los que no conocen la historia del Partido Comunista de Chile, que son 113 años, y de hecho nosotros ahora el sábado, 4 o 5, vamos a tener el sexto pleno del Comité Central del Partido, para después celebrar en el Caupolicán el día 6, no solamente el aniversario de nuestro partido, que es en junio, que por todo esto de las primarias no pudimos celebrar, pero también evidentemente el triunfo con Janet. ¿Cómo quedaron las relaciones con Toá, con el socialismo democrático? Porque igual fue duro por momentos. Janet Jara fue crítica, por ejemplo, en materia de seguridad con Toá, dijo que no lo había hecho del todo bien. Toá también manifestó que ella prefería alejarse del Partido Comunista si es que pasaban a segunda vuelta, por ejemplo. ¿Cómo quedó la relación ahí con ellos y cómo se va a trabajar también? Porque claro, muchos han manifestado, Gastón Saavedra ayer manifestó que estaba todo el apoyo para esta segunda vuelta. No, nosotros lo entendemos así. El sentir y nuestra candidata también, ¿no?, que con mucha gracia lo plantea la opinión pública y con esto de la liviandad que otros no tienen, ¿no? Porque como que se enrabian. Pero la política es dinámica, ¿no? Y la política también tiene que volver a ser la política que resuelve los problemas de la gente. Y para eso yo no puedo ser enemiga de alguien por el solo hecho que en algún momento entregó una opinión muy crítica. Todos deberíamos volver al pensamiento crítico, pero con respeto, con diálogo, con debate, porque la historia ha demostrado que no, como Chile tenemos un daño, una carga emocional que también cargamos respecto de momentos de la historia donde no se tuvo esa capacidad de dialogar, ¿no? Y tal vez hubiera sido mucho más, hubiéramos tenido menos muertos y hubiéramos sido más amigos. Siempre he concluido en eso. Yo creo que vamos a trabajar muy bien juntos. Yo espero que la Democracia Cristiana lo verá en su Junta Nacional, ¿no? Pero yo tengo muchos amigos y camaradas en la Democracia Cristiana.
y yo sé que incluso si... ¿Le llamaron estos días, anoche, hoy día? Mira, siempre me escriben. Yo creo que Erika Edo ha tenido un excelente ejercer en el sentido también de los compromisos, sea con Cariola en su momento, ¿no?, cuando estuvo como presidenta de la Cámara, pero también, y eso lo conversamos con Janet en su momento en los viajes para acá, respecto de su rol también como diputado de la región en relación a la reforma de pensiones y a otras cosas. Y eso, yo creo que a eso está la invitación, ¿no? Hay muchos demócratas cristianos y demócratas cristianas que nos conocen, que en lo personal hemos trabajado hasta en conjunto, laboralmente, como también en el ejercicio del Consejo Regional. Por lo tanto, yo creo que los que no confían deberían tal vez escuchar lo que dicen justamente los camaradas y las camaradas con las cuales nosotros tenemos un vínculo de par a par. Bien, conversamos con Tania Concha, miembro del Comité Central del Partido Comunista, militante histórica del PC, también siempre trabajando acá en la región del Biobío. Hacemos un breve alto, no se vaya, seguimos con más Frente Regional aquí en Canal 9, Biobío Televisión. Estamos de regreso, seguimos con Frente Regional aquí en Canal 9, Biobío Televisión, junto a Tania Concha, miembro del Comité Central del Partido Comunista. Daniel Jadwe, ¿va a ser parte de esta segunda vuelta, de esta segunda parte de la campaña de Janet Jara? Porque para las primarias prácticamente no apareció. Bueno, Janet fue muy clara, porque en el momento cuando de alguna manera podría haberse hecho parte, ¿no?, cuando se levanta este arresto domiciliario completo, ¿no?, y solamente queda en el ámbito de lo nocturno, pero ya la campaña ya había corrido, ya había un comando, ya estaban las vocerías, ¿no?, nuestras compañeras alcaldesas, por lo demás, Javiera Reyes, una inmensa mujer también, que refleja un poco las generaciones ahora y actuales, ¿no? Si ustedes la vieron, tiene mucho desplante, mucha potencia y mucha fuerza detrás. Y Daniel, evidentemente, como compañero, tiene que prepararse a la diputación. Y yo creo que esa es su principal tarea ahora, independientemente de las condiciones, cómo vienen, cómo va a seguir su defensa actuando, ¿no? Pero su primer tarea es evidentemente la prepararse para la diputación. Más que estar apoyando. Yo creo que eso es importante, porque lo dijimos en todos los tonos y en todas las palabras, y no solamente nosotros. Yo creo que sin duda Erika Edo habló de eso también, de la lista parlamentaria. Sí. Y si no logramos tener mayoría en el Congreso, yo me pregunto qué más hubiéramos podido hacer. Se avanzó las 40 horas, se avanza la ley Karin, se aumenta el sueldo mínimo de manera histórica y significativa, ¿no? Se avanza, pero de manera inmensa, con una alegría, en la reforma de pensiones, y con un Congreso y con congresistas fraccionados que ingresan primero a una elección popular por representación de un X partido, y después de un día para otro ya no existe ese X partido y tenemos este efecto díscolo. Entonces, ¿qué hubiera sido y cuánto podríamos haber avanzado en materia legislativa si hubiéramos tenido mayoría en el Congreso? ¿Y cuál es la lección principal de este gobierno, ¿no?, del cual fuimos parte en estas dos colisiones o dos almas, como algunos nos quisieron caracterizar? Es que si no hay mayoría en el Congreso, evidentemente, aunque seamos gobierno, debido al régimen presidencial que tiene Chile, no vamos a poder avanzar. Entonces, hacia allá estamos aspirando, seguimos aspirando a una lista única parlamentaria, claro. Eso es lo que pidió justamente Janet Jara, pero Erika Edo, por ejemplo, ayer, también Gastón Saavedra, entre nosotros, manifestaban que iba a ser muy, muy difícil eso. ¿Se podrá llegar a acuerdo? Posiblemente, pero nosotros de nuestro lado vamos a hacer todo lo posible, porque incluso lo conversaba, porque muchas veces la gente no entiende esta parte. Si nosotros hay cálculos, porque los cálculos electorales no son solamente cálculos así al ojo, ¿no? Tomamos cifras, analizamos, ponemos cuadros comparativos. A propósito de la derecha, ¿no?, este ataque hace que esta primaria fue nada menos que un desastre, pero queremos recordarle
si el cuadro comparativo con Piñera, etcétera, y las anteriores primarias, no fue el desastre, al contrario, ¿no? Janet saca incluso mucho más votos. Y en ese sentido, lo que nosotros sí, y eso para nosotros es muy importante, de hacer todos los esfuerzos que seamos que tengamos lista única, porque ahí esos cálculos nos dan alrededor de 88 parlamentarios. Y eso nos permite mayoría, ¿no? Ahora, si vamos en dos listas, que es lo que ustedes recién comentaban respecto del senador Saavedra, así como el diputado Erika Edo, evidentemente baja esa posibilidad de número, pero vamos a hacer todos los esfuerzos que tenemos que hacer, porque en definitiva queremos mayoría en el Congreso. En la elección primaria del año 2021, en Chile Vamos, 1.340.000 infracción fue la gente que votó por ese sector. 1.420.000 ahora en el oficialismo en la elección primaria del día de ayer, mientras que en la última elección, eso sí, de apruebo dignidad entre Boric y Jadwe fue 1.752.000. O sea, bajó también, sí. Bajó también, de forma ¿sí? considerable, sí. Sí. A ver... pero se mantienen los rangos. Sí, claro, sí, estamos sí, entre 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000, no es más que eso. Y con voto voluntario en todos los casos, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho el gobierno de Gabriel Boric? Bueno, han habido algunos desencuentros obvios con el Partido Comunista, como en toda relación familiar también siempre la hay. La votación a Gonzalo Vinter, que fue bastante baja, de hecho ayer le veíamos el rostro, estaba un poco desencajado probablemente, no por la derrota a lo mejor, pero sí por la diferencia y por los votos que consiguió, que fue bastante bajo. ¿Es un castigo al gobierno de Gabriel Boric? Yo no creo que sea un castigo, yo creo que donde tenemos que centrarnos un poco para entender esto, el impacto que, vuelvo a decir, puede tener un liderazgo como es el liderazgo de Janet Jara. Y ahí la forma, la empatía, ¿no? Lo que usted recién me plantea en relación a liderazgos más duros, no solamente desde la postura, ¿no? Pero también del discurso. Y Janet logra transmitir la sensación, y no solamente la sensación, sino entiende a la gran mayoría, porque viene de esa gran mayoría. Entonces, ¿cómo ella no va a entender el problema cuando veníamos viajando en el biotren y llega, ¿no? ¿Cómo no va a entender la situación que tenemos con el transporte público en el Gran Concepción? ¿Cómo lo no va a entender? Si para ir a estudiar tenía que ella nada menos que recorrer todo Santiago de un lado para ir al otro lado. Eso quiere decir levantarse a qué hora. Todos sabemos a qué hora, ¿no? Yo para llegar a trabajar a Concepción tengo que levantarme a las 5:45 para tomar con toda calma, porque yo camino de mi casa hasta el biotren para tomar el biotren de las 7:17. Siempre he sido usuaria del transporte público porque yo creo profundamente que ahí es donde vemos las realidades de este país. Y no solamente lo que tenemos en calidad de vida, sino el cansancio de las mujeres siempre con bolsos porque preocupadas, ¿no?, del hogar profundamente, y otras cosas que también me motivan mucho, que tenemos que seguir esperanzando y soñando cuando veo, por ejemplo, las manos llenas de pintura, quebrantadas de los trabajadores de la construcción y ahora también de las trabajadoras de la construcción, que con mucho, y eso me enorgullece como mujer, que entran por lo detallistas que son las mujeres, ¿no? Y yo creo que es eso. Ahora, que hubiera sido tan bajo tampoco me lo imaginé. ¿Por qué? Porque evidentemente nuestros aliados del Frente Amplio, jóvenes en su mayoría, ¿no?, tienen también una gran cantidad de adherentes e inscritos en su partido. Entonces, yo eso hubiera esperado que a lo menos hubiera también aumentado un poco en esa votación. ¿Es la figura entonces, por ejemplo, de Gabriel Boric o es que no creyeron, por ejemplo, en Gonzalo Vinter y en las propuestas y en lo que hablaba? No, yo creo y voy a hacer así, no quiero que se malinterprete, pero yo creo que la Janet es una muy buena candidata en todo sentido y es la más competitiva y eso fue lo que demostró y eso dejó. Entonces,
también fue una de las cosas que nosotros debatimos en varios plenos del Comité Central, desde el segundo en adelante, después de nuestro Congreso, y fue que los que tenían que ir a la papeleta hoy en día, y militantes nuestros, evidentemente, tienen que ser los más competitivos, porque eso es lo que entendemos, ¿no? Y los más competitivos son muchas veces no solamente los que más votos tienen, sino de los que también tienen la capacidad de transmitir nuestras ideas y nuestras propuestas con tanta claridad que son tomadas por la ciudadanía, y yo creo que eso fue en definitiva el triunfo y la victoria que nos dio en estas primarias. La llevo a la derecha. A ver, ¿a quién ve ahí competitivo, competitiva? Los dichos de Kaiser anoche, ¿le llamaron la atención o le rebotan? No le interesa mucho escuchar ahí lo que dice Johannes Kaiser. Hoy día también la presidenta del Partido Social Cristiano decía que Janet Jara era un lobo con piel de oveja. ¿Qué le dicen esas cosas? ¿O le da lo mismo y prefiere concentrarse en su candidata? Y si ve a alguien competitivo verdaderamente en la derecha para derrotar a Janet Jara. Mira, yo a esos comentarios medio infantiles no me gusta responder, porque creo que, yo no sé, a mí me encantó La Caperucita Roja como cuento, ¿eh? De hecho estoy haciendo ahora gané una beca en un curso de liderazgo político entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica Pontífica, ¿no? De Santiago, y uno de los ejemplos también en ámbito de comunicación, que un ramito chiquitito que tenemos iba con el tema de La Caperucita Roja. Así que no, yo creo que hay que subir el nivel de la política, y no nos vamos a empezar. ¿Y ve a alguien más fuerte? ¿Y ve a alguien más fuerte? Cast, Matei, yo creo por que ejemplo. Matei ha bajado, la escuché sus palabras, de hecho hasta yo diría un poco de la imagen, ¿no? De la conferencia de prensa que dio ayer. Yo pensaba que estaban todos de luto, porque debe haber sido una casualidad, ¿no? Pero estaba todo el fondo de ella, las mujeres que las acompañaban vestidas de negro, y daba como una imagen, y lo que dijo no ni siquiera me conmovió. Y por lo menos el adversario político, o el que está de tus ideas, pero al otro lado totalmente, a lo menos debería hacer propuestas que los que estamos al otro lado de la vereda a lo menos nos den para pensar. Entonces ni siquiera fue eso, ¿eh? Así que por lo tanto yo creo que el tema de los cuentos, leer cuentos es muy lindo, leérselo a los hijos también lo hicimos cuando los hijos eran pequeños. También creamos cuentos, eso hacía mi papá, me creaba cuentos, pero eso, y la política no es eso, la política es para resolver, y vuelvo a decirle los problemas a las grandes mayorías. Tania, por último, ya para ir cerrando, ¿a qué se comprometió Janet Jara para la región del Biobío? ¿Qué cosas hay que hacer sí o sí para la región del Biobío? Mira, una de las cosas, pero fundamental, es primero que iba a trabajar incansablemente, porque eso lo demostró como ministra, y eso no es un slogan, lo que dijo, y eso lo va a hacer. En segundo lugar, y eso es para todo lo que tiene que ver con competencias, no logramos avanzar ni en regionalismo ni en descentralización. En tercer lugar, los temas de la construcción, y cuando hago construcción también hago un llamado al empresariado, ¿no? A la ciencia, a las universidades, ¿no? A todos los que queremos que esta región vuelva a ser esa región pujante que tenemos. Necesitamos con urgencia sentarnos a conversar sobre un nuevo modelo de desarrollo económico-social para la región del Biobío, que tiene que levantar productividad, que tiene que ser productivo, ¿no? Y para eso hay que darle, muchos lo han dicho, valor agregado, porque uno de nuestros grandes problemas que tiene Chile, y por qué no tenemos productividad, evidentemente porque no tenemos ni industrialización, ni le hemos dado en estas últimas décadas, y
y ya más de 40 y tantos años, valor agregado a los productos nuestros. No podríamos tener la gran industria de la mueblería o de la madera en la región del Biobío, por supuesto. Ahora llegó IKEA a Chile, y IKEA llegó para quedarse, una transnacional noruega, ¿no? Que nos viene a vender a nosotros, que tenemos la riqueza, ¿no? De los árboles, de la madera, y nos viene a vender a nosotros. ¿Y con esas empresas la relación cuál va a ser? Con las transnacionales, pues las empresas forestales, con las empresas. Por ejemplo, yo creo acá, que en la región hay que sentarse, necesitamos un nuevo modelo de desarrollo, y yo creo que existan en verdad las empresas forestales, como la pesca, como esto, hay que producir, pero hay que darle valor agregado, porque eso es lo que necesitamos, y eso va a también permitir que la calificación de la mano de obra y el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras contribuyan evidentemente a una economía que realmente nos dé el empuje que todos en realidad queremos. Y los comunistas y las comunistas sabemos de productividad porque hemos estudiado a Marx. Y el que no haya leído a Marx, yo lo invito a leer Marx, lo invito a leer El Capital, lo invito a leer otras obras, etcétera, que puedes decir, estuvieron en el siglo de la revolución industrial. Sí, pero los grandes economistas siguen leyéndolo porque uno de los clásicos se va a las fuentes y construye sobre el conocimiento ya nuevo conocimiento. Y eso es importante. Y algo también que yo sé a propósito de transporte público y eso, el tema de las conectividades. Y si no logramos ahí descentralización, por ejemplo, porque se puede pasar a los gobiernos regionales el tema del transporte público, se puede pasar el FOSI, se puede pasar Cercotec en temas de emprendimiento, y esos son temas que tenemos que abordar y que yo creo que van a venir sin duda también en la propuesta ahora con todos los aliados a contribuir a que realmente podamos dar un paso también histórico en ámbitos de descentralización. Tania Concha, miembro del Comité Central del PC, gracias por estar acá. Muchas gracias a usted y espero estar prontamente de nuevo aquí de vuelta. Siempre es grato y hace tiempo que no tenía la posibilidad, así que estoy muy, muy contenta. Muchas gracias, que esté muy bien. A usted también, por supuesto, gracias por su sintonía. Nos encontramos en una próxima edición de Frente Regional. Que esté muy bien, hasta la próxima. Canal 9, Biobío Televisión, presentó Frente Regional.